Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, esta mañana de día martes 9 de abril. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Somos 3 canales a servicio de usted. Somos Cadena Megavisión AM. Esta mañana en el programa me acompañan dirigentes del partido Nuevas Ideas, con quienes trataremos diferentes asuntos del país y especialmente estando a las puertas para una transición de gobierno. Saludo cordialmente al secretario general Federico Anliker. ¿Cómo estás? Bienvenido, Federico. Buenos días, Néstor. Buenos días a nuestros amigos televidentes. También el secretario de Asuntos Legislativos de Nuevas Ideas, Mario Durán. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y un saludo a todos los televidentes y gracias por la invitación aquí a Diálogo con Ernesto López. Gracias, Mario. A usted, amigo, recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que usted genere también sus comentarios, sus preguntas y podamos de esa manera también generar un debate en las redes sociales. Vamos a comenzar quizás conociendo con esta carta que el presidente electo Nayib Bukele publicó ayer en su cuenta de Twitter, en la cual pues le envía el mensaje al presidente del Congreso, Norman Quijano, para que se pueda llevar a cabo en la Plaza Gerardo Barrios la ceremonia de transición, y le dice pues que convoque a su junta directiva y a los diputados para llevar a cabo esta sesión solemne especial en este lugar, ¿cierto? Sí, buenos días otra vez, Neto, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ayer el presidente electo Nayib Bukele envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y también exhorta al gobierno central para que también ellos son los encargados de la seguridad del evento y que se realice el 1 de junio a las 3 de la tarde en la Plaza Barrios. Este fue una acción debido al llamado del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, en el cual, ya que como hemos visto en ocasiones anteriores, tanto el gobierno central como en la Asamblea se han estado tirando la bola, directamente el presidente electo pues hace un comunicado, un llamado, una petición respetuosa hacia la directiva de la Asamblea Legislativa y hacia el presidente del órgano del Estado, sí, correcto, Norman Quijano, para que el evento se lleve a cabo con total normalidad, en una forma pacífica, un evento, un hecho histórico que vamos a vivir en nuestro país, pero que sea también seguro para tanto los asistentes que vienen también de jefes de Estado y de gobierno de países amigos, como los asistentes en general, porque nosotros lo hemos dicho que queremos que sea un evento de calidad, pero que el pueblo salvadoreño pueda asistir con toda normalidad. Tenemos varias versiones alrededor de todo ello que tiene que ver con los tiempos especiales para los invitados, jefes de Estado. Sí. Tenemos que ver el tema de la logística, la seguridad, incluso hablaba el día de ayer en otro programa de radio el presidente del Congreso. Todo eso, y lo decía el doctor lo decía Numan Salgado de Gana. El presidente electo ya tiene todo fríamente calculado en tiempos y invitaciones. ¿Es cierto, cierto, sí, Federico? Claro. Sobre todo como, los jefes de Estado de distintos países amigos que nos acompañarán. Este día el presidente electo Nayib Bukele junto a su esposa Gabriela de Bukele tendrá una reunión con el cuerpo diplomático para afinar detalles, para temas de logística, pero estamos dentro del tiempo prudencial, digámoslo así, y esperamos de que sea y esto vaya fluyendo a medida vaya pasando el tiempo. Pero sí, claro, es importante. Recordemos que con jefes de Estado es cuanto más con tiempo, antelación se necesita para este tipo de invitaciones, pero este día ahora habrá la primera reunión, como te repito, para que puedan afinar detalles y podamos tener la cordial visita de ellos, que es importantísimo, de estos países amigos democráticos que nos acompañarán. ¿Qué tipo de, llamémosle, Mario,
de jefes de Estado vamos a tener? O sea, ¿a cuáles jefes? ¿Ya se puede tener algún adelanto al respecto? Hoy vamos a conocer también esta reunión con Nayib Bukele y el cuerpo diplomático, pero te puedo asegurar que van a estar todos los países aliados, amigos de El Salvador. Y por supuesto hay que destacar algo, que es que hoy por hoy, si esta invitación tiene eco en la Asamblea Legislativa y por fin Norman Quijano inicia a hacer bien su trabajo, vamos a tener una representación del pueblo salvadoreño en este acto oficial que por primera vez va a estar invitado, ¿verdad?, a la toma de posesión. Es valioso destacar que nunca se había dado de esta manera y hoy las puertas están abiertas para que todos los ciudadanos lleguen y presencien este acto. Había mucho temor de parte de los diputados, hemos podido observar a través de todas estas semanas muchas declaraciones de parte de diputados, desde el que te dice que es como ir al estadio Cuscatlán porque van a ser abuchados y no sé qué tantas otras cosas. Les van a aventar bolsas, ya sabemos con qué. Sí, ellos decían, hay un temor, parece que... Emilio Correa hizo énfasis en alguna declaración, el diputado, ese diputado dijo que sería como ir al estadio. Se denota el temor a estar cerca de las personas. También tú tenías como invitado a Portillo Cuadra, justamente por ahí sentado a la par tuya, y expresaba de que así fuese en el basurero de Soyapango, de una manera muy despectiva, ellos iban a asistir, envalentonándose y diciendo que ellos visitan las comunidades. Creo que Arena pues dista mucho de estar cercano a la gente y de la realidad. Ellos han estado en un proceso pues un poco distantes, digamos, de la realidad después de la derrota. Todavía no les ha caído, ¿verdad? Este proceso que está viviendo El Salvador, y bueno, ahora parece que quieren rectificar y a como dé lugar, pues ellos van a asistir. Así que qué bueno, porque la Constitución además manda a los diputados a la Asamblea Legislativa a tomar la protesta del presidente y el vicepresidente, y lo que nosotros esperamos es que sea en la Plaza Gerardo Barrios, como así lo ha solicitado ya el presidente electo Nayib Bukele de manera formal a la Asamblea Legislativa, al presidente también de la Asamblea Legislativa, para que todos gocemos de una fiesta ese día. Yo estoy seguro que las personas pues van a comportarse a la altura y vamos a tener una fiesta cívica ese día. Ahora los diputados van a tener su seguridad, así como lo han solicitado. Tanto el Frente como Arena ha expresado que necesita seguridad para asistir a la Plaza Gerardo Barrios y estar con el pueblo salvadoreño, porque temen por su integridad física. Bueno, el gobierno central, a cargo del FMLN, pues va a brindarle su seguridad seguramente, y ya si quieren ir con 10 policías o 10 militares cada uno, pues que asistan. A ver, lo que pasa es que detrás de todo esto, en la lógica, digamos, circunstancial, la pregunta que surge es qué tipo de disciplina, o mejor dicho, o cómo se va a controlar la disciplina del público a la hora de, digamos, de la solemnidad, de todo ese tipo de, digamos, de discursos que deben de, entiendo, generarse. Tenemos que ver el discurso del presidente a la nación. No recuerdo si también hay un discurso del presidente del Congreso, no recuerdo, porque es una sesión solemne, ¿no? Sí, bueno, recordemos de que tiene que ser un evento con el pueblo y para el pueblo, porque a ellos nos debemos, y sobre todo el presidente Nayib Bukele, pues hacer ese acto y ese discurso hacia el pueblo salvadoreño. Sí, ese acto y esa reverencia frente a un público, ¿no? Sí, mucho más abierto de lo que era la... Recordemos que antes, bueno, en los últimos gobiernos de la era moderna, por decirlo así, porque recordemos que antes, creo que desde el tiempo de Álvaro Molina lo hicieron en la Asamblea Legislativa, pero posteriormente lo han hecho en CIFCO y en otros lugares. Desde Álvaro Magaña. Perdón, Álvaro Magaña, sí. Lo han hecho en otros lugares, entonces siempre ha sido un evento bastante cerrado, bastante, digamos, solo los invitados que ellos querían, y no debería de ser así, sino que es un evento donde el pueblo salvadoreño sea parte y se sienta partícipe. Y aparte de eso tienes también un emblemático edificio como es el Palacio Nacional, que es precioso. Ahora, contestando puntualmente tu pregunta, nosotros vamos y hacemos un llamado a la calma, que es un acto obviamente, como tú dices, que tiene que ser de respeto, de respeto, con total tranquilidad, de altura, etcétera. Pero se extraña que los diputados pues ahora están de que ya no, como que le temen a la población, solo en campaña salen cuando andan buscando el voto, los andan buscando en las comunidades, andan subidos en los buses, pura pantomima, porque ya a la hora de estar con el pueblo, pues ahí ya están con el dime que te diré, que mejor no, que aquí, que allá, lo han expresado ellos mismos aquí en tu programa y en los distintos programas de opinión. Así que bueno, también les hacemos una atenta invitación, y que bueno, el gobierno central también se tiene que encargar de la logística, de la seguridad
del gobierno saliente que esté pues el 1 de junio, para garantizar que sea un acto con la total tranquilidad y un acto realmente solemne. Además, creo que los diputados están en una actitud un poco ególatra, es decir, el pueblo salvadoreño va a asistir a ese acto a presenciar pues la protesta de Nayib Bukele, no a verlos a ellos, pues, es decir, van a pasar desapercibidos totalmente, estoy seguro, así que con tranquilidad deberían de ir. Mario, ¿no crees que es comprensible un poco el temor que ellos sienten a que vayan a ser abucheados, pueden ser que les insulten? Y como decía, al final de cuentas, ¿verdad? Emilio Correa, hasta de aventarle, de que alguien puede ocurrirse lamentar, ¿verdad? O sea... Mira, los temores de ellos están totalmente justificados, sin duda. Te digo por qué, porque ellos están lejanos a la población salvadoreña. Y hoy son diputados que no son representativos de esta ciudadanía, entonces ellos sienten ese temor, pero yo no tengo ninguna duda de que el pueblo salvadoreño asistirá a esa toma de posesión, claro, y de la manera más correcta será una fiesta que no olvidaremos, pues es por fin, rompemos con el bipartidismo, es la toma de posesión de un presidente que es totalmente distinto a los que han habido anteriormente, y bueno, nos esperan 5 años de mucho trabajo y también de sacar adelante este país juntos con los salvadoreños. Es importante una cosa también hacer referencia. Nos está llegando información que cierto partido político, para ser específico, el FMLN, quiere hacer una turba ese día. Pues pueden ser rumores o pueden ser verdades, pero lo importante también es exhortar a los partidos políticos también que se comporten a la altura, porque vemos que han actuado con cierto revanchismo en el pasado. Es un gobierno actual golpeado por la población, obviamente ellos quieren ver cómo pueden revertir eso ante una pantomima o una turba el 1 de junio, así que también es importante que ellos llamen a sus militancias, a sus bases, que también respeten ese acto, y es un tema neto de dos vías, ¿verdad? De respeto tanto los organizadores como los que vamos a estar ahí ese día. Mira, él está trasladando, el presidente electo, aclárenme un poco esto, ustedes que están cerca del presidente, él está trasladándole la responsabilidad de organización a la Asamblea Legislativa junto con el gobierno, ¿cierto? Y él lo único que está pidiendo es, y tengo acá, no sé si podemos mostrar la carta en la que hace referencia, dice: sobre el particular, respetuosamente le solicito convocar a la Junta Directiva y diputados, correcto, con el fin de llevar a cabo la toma de protesta en la Plaza Gerardo Barrios, sábado 1 de junio, 15 horas. En dicho evento contaremos con la presencia de jefes de Estado y gobierno de países amigos como una muestra de reconocimiento de la comunidad internacional. Sí. En relación al tema de la seguridad, y aquí está, este es el punto que quería aprovechar la presencia de ustedes para abordarlo. Dice: en relación al tema de seguridad, exhortamos al gobierno saliente a garantizar la seguridad del lugar y de los asistentes, con el objetivo que se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Toda esta coordinación para el montaje de protocolo tendrá que ser llevado a cabo, obviamente, con Cancillería, ¿no? Sí, claro. Entonces, allí cuando habla de gobierno, me refiero, estaría entendiendo de que no solo la seguridad, sino que también toda la parte del protocolo, todo el protocolo. Es toda la logística. Mira, ¿logística? Sí, aprovechemos son dos momentos. Sí. Uno, el acto protocolario que le corresponde a Cancillería, y obviamente la toma de protesta al presidente de la Asamblea Legislativa. Únicamente, así como lo dicta la ley, no dice ni dónde, solo dice cuándo, obviamente el 1 de junio, pero ni la hora. Pero aprovechando una sola carta, porque hemos visto la falta de voluntad del gobierno central actual con Cancillería, de que no ha habido esa comunicación, no ha habido esa voluntad más bien de parte de Cancillería para el acto protocolario, aprovecha el presidente electo a mandar en una sola carta lo que más nos interesa a nosotros, que es la seguridad, tanto de los invitados como del pueblo salvadoreño en general que va a asistir al evento. Entonces, por eso él exhorta al gobierno central actual de que por favor garantice la seguridad del evento. Pero él está aprovechando la carta, en una sola carta, el mensaje. El presidente electo Nayib Bukele hizo recién, Mario, unas críticas al presidente de Nicaragua, también al de Honduras. ¿Están invitados ellos a la toma de posesión? Mira, por el momento, decirte que incluso en Honduras se estaba hablando el día de ayer de que Juan Orlando no iba a aceptar ninguna invitación a El Salvador. Independientemente de eso, quienes giran las invitaciones son Cancillería, ¿verdad? Veremos, ellos ya demostraron que a veces no quieren coordinar
directamente con nosotros. Lo que sí te puedo asegurar es que son países amigos y aliados los que estarán aquí, y su representación pues dependerá también en mucha medida de la invitación que haga, de la que haga Cancillería. Nosotros, tú sabes la posición que tenemos con respecto al gobierno de Honduras. Nayib Bukele lo expresaba, para nosotros es un narcoestado, lo es. Y el día de ayer en Frente a Frente de Honduras, valga la aclaración, salía el secretario de la presidencia, Eval, exponiendo al pueblo hondureño y diciendo que las declaraciones de Nayib Bukele corresponden a una estrategia que pretende llevar la inversión de Honduras y traerla a El Salvador, ¿verdad? Y la verdad es que es una mentira absoluta, porque la posición de Nayib Bukele es muy clara, es a favor del pueblo hondureño y en contra de todo tipo de dictadura o de narcoestado, ¿verdad? Fíjate que justo precisamente a eso iba a llegar, con relación a esas declaraciones y a las reacciones en Honduras que se han generado. ¿En algún momento creen que esto viene a generar una distorsión de las relaciones, no solo políticas, que a lo mejor no se tengan así tan abiertamente hoy con el presidente? Pero hay un asunto que tiene que ver con la parte comercial. Gran parte del comercio en Centroamérica la tenemos con nuestro vecino, Guatemala y Honduras. Sí, bueno, incluso, como te repito, el día de ayer, el mismo Eval se encontraba en una entrevista con empresarios y los empresarios lo estaban cuestionando acerca de cómo llevan las riendas del país, ¿verdad? Sí. O sea, ellos no son representativos. Tienen un problema serio. Sí, ellos no son representativos. El hermano del presidente que está detenido, está extraditado en los Estados Unidos, ¿no? Por narcotráfico. Por narcotráfico. ¿Verdad? Así que tú me dirás si no, por lo menos no es sospechoso pensar que él recibió algunos dineros de parte de su hermano, ¿verdad? Y que se encuentra vinculado de alguna manera con este tema. Ahora bien, las formas en las que han llevado el gobierno tiene desencantado al pueblo hondureño y también a la empresa privada, y ellos lo han expuesto de manera muy clara. Nosotros somos enfáticos en decir que la inversión aquí en El Salvador, pues bienvenida de donde sea, y obviamente tenemos en la región muchos problemas, y El Salvador se presenta ante la empresa privada como un lugar en el que se puede venir a invertir, y sobre todo por el liderazgo de Nayib Bukele, que ya ha sido demostrado también en su gira, ¿verdad? Así que decirte que lo del tema de Honduras es un tema que a nosotros nos tiene tranquilos. Sabemos que el pueblo hondureño entiende nuestra posición, sabe el pueblo hondureño que es a favor de ellos, y Nayib Bukele simplemente ha expresado lo que considera acerca de ese gobierno, pues que para nosotros es un gobierno, pues un narcoestado, y que tiene un dirigente que carece de legitimidad. Y en el caso particular de Nicaragua, ¿cómo es la misma situación? Sí, mira, pero antes que eso, Neto, te quiero, recordemos que el presidente electo Nayib Bukele se reunió la semana pasada con el presidente del SICA, Vinicio Cerezo. Y eso es bien importante, porque recordemos que el SICA lo compone más que Honduras, que Nicaragua. Es un sistema integrado. Es un sistema integrado, correcto. De países de correcto, y como le llamamos nosotros, el sueño de Francisco Morazán, que era la unificación de esta región, lo que conllevaría, imagínate, unir esta región, y el presidente Nayib Bukele, él está tomando las riendas en la región, incluso para bien para El Salvador y para la región. También le toca la presidencia pro tempore del SICA, El Salvador, en julio. Así que es importantísimo para nosotros el tema comercial, el tema de las relaciones con los países hermanos, que obviamente es una realidad y que se debería de potenciar. Lo que él critica y lo que él, como nosotros, nuestra postura que tú dices, tanto con Honduras como Nicaragua, son gobiernos que ilegítimamente han sido, valga la redundancia, electos. Han habido muertes en esos países por esos procesos, y eso es condenable, al igual que también con Venezuela, que estamos totalmente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así que, pero el sentir, la forma de trabajar, de cómo vamos a unificar la región, hemos tenido reuniones con incluso empresarios de Guatemala, Honduras, muy importantes también, para traer esa inversión al país, pero que sea mutua. No solo es de traer, sino que también nosotros como El Salvador tenemos mucho que dar a esos países también. Entonces de eso se trata. La unificación de la región va a ser primordial en este gobierno. A ver, el presidente electo estuvo en esa reunión con el secretario general del SICA, ¿no? Sí. Ahí se tocaron temas de integración, entiendo. Correcto. Y dejaron entrever la necesidad de fortalecer los lazos de Centroamérica. Sí. Decía Vinicio Cerezo en su momento que
la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos y esfuerzos de integración del área. Sí. Para eso es necesario trazar acuerdos en temas aduanales, de derechos humanos y el comercio multilateral. Sí, se tocaban temas, mira, sabemos de que un contenedor, por ejemplo, para atravesar Centroamérica, se tarda, o más bien anda por 16 kilómetros por hora, sumamente lento. Hay más de 140 trámites entrando de Guatemala hasta llegar a Panamá. Son burocracias innecesarias realmente en que se pueden hacer con tecnología también, porque en las aduanas tenemos que tener un alto control para que no exista también el contrabando, que se da muchísimo actualmente. Entonces de eso se trata, que el comercio fluya, y vamos a ser vistos más atractivos también para fuera de la región, porque vamos a hacer un mercado mucho más grande y mucho más atractivo para que puedan venir. Eso es pensar en región, en grupo, no estamos pensando únicamente en El Salvador. Hacia esas miras es de que se sostuvo la reunión con el presidente del SICA. Una vez asume el presidente electo Nayib Bukele la presidencia, 5 días después está también el tema de la elección y El Salvador toma la responsabilidad de dirigir el SICA, ¿no? 5 días después, ¿no? Pro tempore. ¿Es pro tempore? No recuerdo si son 5 días o en julio. Creo que... Pero está muy cerca de la toma de posesión. De la toma de posesión. Sí, claro, y es importantísimo, y hacia eso vamos, Neto. Es muy importante aclarar de que no es solo porque se está criticando un régimen o una forma antidemocrática que fueron elegidos estos presidentes, no quiere decir que estamos desmeritando la balanza comercial entre esos países, que es muy importante. Y al contrario, hay que fortalecerla. Es interesante esa aclaración que me estás haciendo, porque la percepción que se deja, y qué bueno que están acá para poder hablar sobre todos esos temas, es que en algún momento el comentario no deja de crear ese tipo de escozor. Y por eso yo les preguntaba, ¿están invitados el presidente de Honduras, el de Nicaragua, que tradicional, históricamente siempre han estado por lo integrado que estamos, ¿no? Le toca acá, en la toma de posesión. Sí, como mencionó Mario, le toca a Cancillería. A Cancillería hacer eso. Y es importante también nosotros, que el presidente electo hoy se reúne con el cuerpo diplomático también, ahí se tomarán esas decisiones, porque recordemos que nosotros como El Salvador somos parte de países democráticos. Claro. Y eso es importante involucrarlos en este proceso, tanto en este próximo gobierno como las relaciones, la política exterior que viene. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta a esos países amigos y que han sido electos democráticamente por sus propios pueblos. ¿Venezuela no estará invitado el presidente de Venezuela? Estoy casi seguro que no va a estar invitado, por decirte no va a estar. No. ¿El de Nicaragua? Como te digo, ahorita estamos en esa tramitología. Quiero tener la primicia esta mañana. Bueno, que se la dé el presidente electo mejor. ¿Ah? Bueno, al final creo que lo importante es que ya la carta se envió al Congreso salvadoreño. El presidente el doctor Norman Quijano decía de que iba a consultarlo precisamente ya con la Junta Directiva y ver y coordinar pues la realización. Todo apunta que va a ser ahí. Esperemos que no haya mayor problema con eso. Yo creo que es algo... Tiene que ser aprobado por la Junta Directiva. Sí, pero es algo de sentido común, Neto. O sea, el presidente electo quiere realizar un acto público, un acto en el que estén invitados los ciudadanos, todo el pueblo salvadoreño, y para que esto sea una fiesta de todos y de todas, ¿verdad? Entonces, en esa medida yo creo que la Junta Directiva simplemente tiene que dar el aval, ¿verdad?, de la solicitud. Le corresponde al presidente electo decidir eso, ¿verdad? Ya la logística le corresponde a Cancillería y la protesta a la Asamblea Legislativa, y se acabó. Esto, la Constitución manda a realizar esta acción y se tiene que hacer. A ver, tenemos... un trabajo por delante que llevar a cabo. ¿Cuáles son, a criterio de ustedes, la forma o el mecanismo en la que se debe de trabajar los temas puntuales del país? Muchos están a la expectativa, hay muchas ansias por conocer el gabinete de gobierno, Federico. Sí, de hecho ya dijo el presidente Nayib Bukele que lo va a dar a conocer en mayo. Estamos ahorita en abril, el próximo mes lo va a comenzar a dar a conocer, ya sea paulatinamente o todo de un solo. Pero eso se debe a una y muy sencilla razón, pero muy importante, que se tome el tiempo necesario para escoger a esas personas salvadoreñas, idóneas, pruebas de honradez para esas carteras de Estado, tanto los ministerios como las autónomas.
es bien importante porque mira, necesitamos un gobierno donde realmente esas personas sean bastante técnicas, bastante capaces, bastante leales y que realmente sean esas cabezas de esas carteras de Estado que sean funcionales realmente y que también, lo que hablábamos fuera de cámaras, sean carteras que sean en una forma transversal, que trabajen juntas. Y es importantísimo eso, que esas personas sean capaces. En estos gobiernos anteriores hemos tenido personas que por amiguismos o por cuotas partidarias los han puesto. Y nosotros, y sobre todo el presidente Nayib Bukele, él ya dijo que aquí no van cuotas partidarias y él va a ser el único y exclusivamente él el que va a escoger esas personas. Eso es muy destacable, lo último que mencionaba Federico, por una simple y sencilla razón. Antes nosotros estábamos acostumbrados a presidentes que ganaban las elecciones, el día siguiente ya estaba presentando su gabinete, incluso algunos lo presentaban desde antes, ¿verdad? Y es porque respondían a intereses muy particulares, a patrocinadores que tenían en campaña, bueno, y les decían, poneme a este ministro, anuncialo desde ahorita y aquí está el dinero de tu campaña. Ese era el modo operandi que tenían antes los partidos políticos. Después pasaban después de las elecciones, algunos nombraban toda su cartera. ¿Por qué? Porque ya los tenían en una lista, ¿verdad? Nosotros hemos hecho un trabajo muy grande para elegir a cada uno de los funcionarios que van a ser parte de este nuevo gobierno. Han habido entrevistas, han habido presentaciones de currículum, han habido búsqueda de talento. La verdad es que Nayib Bukele y el equipo que he conformado se ha dado la tarea precisamente de hacerlo de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque El Salvador merece lo mejor en los próximos 5 años. ¿Será un equipo de trabajo heterogéneo entonces? Sí. ¿Sin ideología o con ideología? Nosotros estamos, y siempre lo hemos dicho, Ernesto, nosotros incluso como Nuevas Ideas somos un partido transversal. Nosotros no aceptamos la ortodoxia, ¿verdad? No aceptamos los extremos, pero hay gente de izquierda, hay gente de centro, hay gente de derecha, que lo que tiene que hacer en Nuevas Ideas y por supuesto en el gobierno de El Salvador es trabajar para las personas. Quien esté comprometido con esa primicia lo podemos hacer. Entonces estamos hablando de un gabinete de gobierno heterogéneo en su pensamiento. Por supuesto. Aquí el color o la ideología es que no importa. A un lado y lo importante es trabajar. Yo aquí mismo te hacía la referencia, Ernesto, en alguna ocasión, que es como un ejemplo de la familia salvadoreña. Es decir, en mi caso mi madre es una mujer de izquierda, mi padre es un hombre de derecha. Ambos trabajaron para sacar... Bueno, en su momento, no, pero porque aquí va el ejemplo. En su momento ellos trabajaron juntos para sacar adelante un proyecto, se llama familia. Y en El Salvador nosotros somos una familia. Si no trabajamos juntos. Eres un socialdemócrata entonces, ¿verdad? En medio de... Ya lo sí, ya te identifiqué. Pero nosotros tenemos que tener esa tarea. Como hemos vivido los últimos años, Ernesto, en un dime que te diré, en una polarización absurda, y lo hemos denunciado, lo hemos dicho en cada ocasión, hablamos de la polarización y se presenta precisamente porque tanto el FMLN como Arena son partidos de la Guerra Fría. Ellos se quedaron atrapados en los 80, ellos no tienen una visión de país, ellos lo único que quieren es vencer al adversario porque ven en la otra persona un enemigo. Nosotros lo que vemos son ciudadanos. Nosotros lo que queremos es trabajar por la gente. Poco me gusta recurrir a la rumorología, yo no comparto eso. Pero en los pasillos políticos se cree de que el atraso que hay para la elección o la presentación es porque en algún momento hay personas que se convocan, profesionales, y no quieren participar por muchas razones. Entre ellas, una es el salario. Desde luego, si estamos hablando de personas que manejan un calibre de experiencia o conocimiento y liderazgo para conducir un ministerio, ¿verdad? Y por otro lado, porque no tienen claro muy bien la definición del estilo, del tipo de gobierno que se va a tener. ¿Es cierto esto? Sí, mira, yo no hago referencias tampoco a rumorología, ¿verdad? Claro. Pero en el caso que muy particular que tú me has mencionado y porque lo has presentado de esa manera, vamos a venir a un supuesto también, lo vamos a contestar de esa manera. Si fuese el tema del salario y una persona dice que no por esto, es porque no quiere servir entonces al pueblo salvadoreño. Antes existía una partida secreta donde personas recibían de 10 a 15 mil dólares como un bono extra cada mes, ¿verdad? Y se iban con para complementarle lo que... Para complementarle su salario. Pero eso nunca, y sin pagar impuestos, y eso nunca se lo decían al pueblo salvadoreño.
Ellos se vendían como servidores públicos, honestos, transparentes y devotos, ¿verdad? Que ellos recibían un salario de 4,000, 5,000, 7,000 dólares, incluso algunos, pero que con eso bastaba. Y por debajo de la mesa les estaban dando 10,000, 15,000 dólares. ¿Qué significa eso? El funcionario que entre a este gobierno va a trabajar para la gente y por la gente. Y ese va a ser su principal deseo, más nada. Si ese fuera el caso, pues bueno, está bien, entonces ellos están descartados. Pero aquí no vamos a dar por debajo de la mesa dinero a funcionarios públicos para que ejerzan su función, porque la función pública es servir, y servir a la población trae mucho honor, la verdad, y más allá del tema de salario. Sí, de hecho, bajo esa línea, para la función pública o estar en el gobierno es precisamente eso, servir al pueblo salvadoreño. El que quiere hacer dinero, ahí está la empresa privada, puede ser emprendedor o como sea, y es válido y está bien también. Pero hay que distinguir una cosa de la otra. Bueno, ¿cuáles son, aprovechando la presencia, a criterio de ustedes, una vez que ya repasamos el tema de la coordinación que debe de existir para esta ceremonia de transición, cuáles son las medidas inmediatas que a criterio de ustedes, y creo que es importante también aprovechar cómo se están preparando nuevas ideas de cara a las elecciones del próximo 2021, del próximo proceso? Vamos a aprovechar a hablar de estos temas. Voy a una pausa, son las 7:02. Gracias por estar en sintonía de nosotros, gracias por su participación. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Refresca tus vacaciones con la diversión acuática y natural en los 14 parques recreativos del ISTU. Vámonos entonces ahora a conocer más información gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo y Karen Avilés, que nos tiene, como siempre, información fresca y de verano. Karen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Y les voy a dar un dato por si no lo sabían, ya que Atecosol en náhuatl significa cuna del Señor de las Aguas. Sus vertientes tienen origen bajo el tezcal del volcán de Izalco, que son consideradas medicinales muy beneficiosas para nuestra salud. Es por eso que les hago la atenta invitación que hagan su ruta en este lugar increíble y también puedan disfrutar este jueves 15 de abril del grupo Alternativa Musical de la PNC. Refresca tu verano con el ISTU. Con esta información yo regreso la señal al estudio. Información muy oportuna y sobre todo porque ya estamos casi a las puertas de irnos de vacaciones de Semana Santa. Seguimos conversando con los dirigentes del partido Nuevas Ideas, Federico Anliker, secretario general, y Mario Durán, secretario de Asuntos Legislativos. A ver, ¿qué características y qué prioridades debe de tener las acciones del nuevo gobierno si estamos hablando que a las puertas estamos ya para que comience a operar? Federico. Bueno, los que pudieron observar la presentación del Plan Cuscatlán, ahí claramente es el bienestar social, que comprende educación, salud, seguridad, apostarle al turismo, atraer inversión, que son acciones que, bueno, traer inversión, la unificación de la región. Todo eso ya lo está haciendo el presidente electo. Muy buena respuesta de distintos sectores en su gira a Estados Unidos, la apertura, lo que está dando el mensaje hacia el mundo, porque no solo es hacia Estados Unidos, sino que hacia el mundo, que le está diciendo, miren, nosotros no queremos que nos ayuden, más bien hagamos negocios. Nosotros como El Salvador tenemos un gran potencial, tanto de turismo, con nuestras materias primas, para que nos puedan comprar, para que pueda venir gente, para que podamos desarrollar nuestro país. Así que son acciones transversales que hay que unirlas, porque no se puede hacer una cosa sin hacer la otra. Por ejemplo, en el tema de educación va de la mano con el tema de seguridad, pero también va de la mano con el tema de salud. Así que eso desde el primer día se va a hacer, Neto, con mucha estrategia. Tenemos que ser bastante estratégicos, los recursos son limitados, vamos a recibir un gobierno donde ahorita se están acabando los presupuestos de las carteras de Estado, se están sobrepasando, están ocupando más del 40%, y bueno, todo lo que hemos escuchado de que están enquistándose, imagínate qué terrible que 1.250 millones de dólares en el transcurso del 2009 hasta actualmente el FMLN
ha agregado a la militancia al gobierno, en el gobierno central, Sí. en salarios. Entonces, obviamente es bastante complicado lo que está haciendo el gobierno central actual, pero nosotros estamos seguros, mira, que con la ayuda de Dios y con el pueblo salvadoreño y con esas cabezas también que te digo, que tienen que ser técnicas, más que la politiquería, sino que ser un gobierno bastante técnico, y obviamente con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, pues vamos a sacar adelante a nuestro país. Quedó Destacado ¿sí? también el tema del liderazgo, porque nosotros no hemos podido observar un liderazgo como este en los últimos años, con los últimos presidentes. Bueno, remontémonos al que tenemos actualmente, es decir, un presidente ausente, ¿no? Un presidente que básicamente creo que lo iban a sentar a los actos públicos para que dijera un par de palabras y lo llegaron después a Capre, ¿verdad? A Casa Presidencial. La verdad es que no tuvimos una persona que estuviera involucrándose en los temas importantes del país. Nayib Bukele ya lo anunciaba también en el plan Cuscatlán, se va a estar pendiente de cada uno de los ministerios de manera eficiente, ¿verdad? Y de manera activa. Y eso hace una diferencia, porque cuando tú estás trabajando el día a día y estás pendiente de cada uno de los rubros de la administración de este gobierno, pues nosotros podemos sacar adelante el país, pero con un presidente que dista de la realidad, ¿verdad? Que ya está cansado, si lo quieres ver de una manera, y que no representa ningún liderazgo, que está rodeado de secretarios que simplemente velan por sus intereses o por intereses partidarios de cúpula, pues no vamos a sacar adelante nada. En cambio, con este nuevo liderazgo, con este presidente que ha sido elegido, que es Nayib, es una persona que va a estar insistiendo en cada uno de los puntos del desarrollo de cada uno de los programas de gobierno y los proyectos que traiga. ¿Será un presidente cercano a la gente? Nayib ya lo es. Nayib siempre está interactuando con la ciudadanía, y además de eso... ¿Será ese estilo de interactuar o interactuar y personalizado, y como siempre lo ha hecho, ¿sí? Y además de eso, cercano también al trabajo de cada uno de los ministerios, que es importante, porque las personas lo que quieren, y eso lo digo de mi parte, las personas no quieren que nosotros nos comportemos como los diputados, ¿verdad? Que llegan a tocar la casa en elecciones y después se olvidan todo el tiempo del pueblo salvadoreño. Es decir, nosotros estamos aquí para trabajar para las personas, y son los resultados del trabajo los que nos van a señalar y pues aplaudiendo, o nos van a señalar sacándonos del gobierno. Yo creo pues. que eso es bien importante lo que tú estás mencionando, Mario, sobre todo cuando se trata de ver las necesidades que tiene la población, claro, y la necesidad también que un líder la abrace, que se muestre solidario. Pero más allá de todo, Ernesto, lo que quiere la gente es un líder que trabaje por ellos, claro, y que saque adelante este país, porque nosotros de abrazos, pues nadie va a comer, ¿verdad? Entonces, claro, la gente lo que necesita es trabajo, y nosotros lo que le vamos a exigir al presidente como ciudadano, te lo digo, es trabajo, y nosotros, si nos da una oportunidad, ya lo mencionabas tú, de pertenecer al gobierno, pues lo que nos van a exigir es trabajo, y él también. Entonces nosotros vamos a hacer precisamente eso. A ver, Federico, tú hablabas de cómo el gobierno actual está, a tu criterio, manejándose algunas cosas que no son correctas. Hablabas de que el gasto del presupuesto de un 40%, que se lo están, no sé si fue Mario también que lo mencionaba. A ver, ¿qué pasó con la comisión de transición? No logró hacerse, no logró coordinarse. ¿Qué pasó? Bueno, ¿ya no hay tiempo para eso? Bueno, primero, no es a mi criterio, sino que a mí tampoco me gusta hablar con rumorología, sino que todo lo tenemos respaldado con documentos que nos han pasado, número uno. Número dos, mira, desde un principio hubo una realmente falta de voluntad del gobierno central para que se hiciera transparente, era lógico, ¿verdad? Que como en cualquier gobierno es lógico que te entreguen, así como lo hicimos en la alcaldía de San Salvador, por ejemplo. Fue un proceso bastante transparente, pero el gobierno actual lo que está haciendo es estar enquistando a gente, estar haciendo movimientos realmente antiéticos que van en contra de la ley. Entonces ellos están aprovechando este momento para aprovechar hasta el 1 de junio de hacer de las suyas. En el caso del traspaso, Cancillería pidió 2 nombres de personas, se las dimos para que fueran los enlaces coordinadores. Hubo una tan sola reunión y después ya no tuvieron comunicación con nosotros. Entonces han habido bastantes acciones, Neto, que como te digo, no es a nuestro criterio. O sea, quien dejó la mesa de la coordinación, porque estaba Sofía y estaba ¿quién más? Marcela Rodríguez, ¿verdad? Sí, correcto. Quien dejó la mesa fue el gobierno, no fueron Fue ustedes. el gobierno, sí. Y bueno, hemos visto esos cambios de plazas que están haciendo
de plazas políticas a plazas técnicas, siguiendo vaciando militantes, el FMLN en el gobierno. Entonces, mira, ellos quieren seguir lactándose, seguir enquistados, metiendo familiares. Hemos visto movimientos que han hecho incluso en el exterior, en consulados, en embajadas. Es algo totalmente descarado, es una desfachatez lo que está haciendo el gobierno actual, el FMLN, en no querer ser transparente y actuar que tengan un poquito de dignidad, sobre todo, a pesar de que fue una remontada la que obtuvieron, pues, un golpe del pueblo salvadoreño el 3 de febrero y también en las elecciones de diputados, pero deberían de tener un poco más de dignidad y francamente a ellos no les importa eso, nunca les ha importado, sino que lo que les ha importado es meterse ese dinero del pueblo salvadoreño en los bolsillos de ellos, y eso es lo que están haciendo. Federico y Mario, ¿no crees que estar ausente de toda esta transición de alguna manera los pone más en desventajas para poder tener un orden el día de que asuma el nuevo presidente? Yo solo te quiero aclarar una cosa: vamos a tener auditores, casas auditoras responsables, profesionales, que valga la redundancia, van a auditar esas carteras de Estado y ese gobierno. Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vienen unas CICIES. Aquí no es de que se fueron y bueno, y ya estuvo y se olvidó, porque ese dinero es del pueblo salvadoreño y tiene que regresar al pueblo salvadoreño. A nosotros nos denuncian permanentemente, Ernesto, casos como que a una institución pública llega una persona que no la han visto en los últimos 9 años, de repente ya le están montando un escritorio, una oficina, y resulta que ha sido compañeros de ellos por todo ese tiempo y ellos ni cuenta, pues, porque han sido plazas fantasmas. O sea, ese actuar de parte de este gobierno ha sido nefasto, ha sido en detrimento de los recursos del Estado, ¿verdad? De la población salvadoreña, de los impuestos, de tuyo y de todo lo que nos están viendo. Al final lo que nosotros tenemos que hacer es llegar y curar esas instituciones porque se encuentran sangradas prácticamente por un instituto político, ¿verdad? Lo que llegó fue a lucrarse. Y nosotros tenemos que hacer con una casa auditora, ir y contar cada uno de los centavos que corresponden al pueblo salvadoreño. Cualquier acuerdo fuera del orden va a revertirse una vez ustedes asuman. Esa es la intención, ¿verdad? Y tendríamos que tomar todas las vías legales correspondientes para hacerlo, porque no podemos permitir, por ejemplo, y bueno, tú has visto un caso emblemático, ¿verdad? Uno que se ventiló públicamente, no porque han habido muchísimos. De la viceministra de Tecnología, ¿no? Bueno, tú lo has dicho. Y entonces ella, siendo una viceministra, se pasa a una plaza técnica número 4, que ni siquiera existía, creo, y con un monto de salario altísimo para seguir lactando, como dice Federico, del gobierno y de los impuestos del pueblo salvadoreño. Pero como ese, han habido casos en todas las instituciones. Son muchos casos de esa naturaleza la que tienen reportes. Hemos visto temas en CAPRES, los hemos visto en el INJUVE, los hemos visto en Gobernación, los hemos visto en todas partes. Y nosotros estamos pendientes de cada uno de esos casos, y cada uno de esos casos vamos a darle la importancia de vida, porque nosotros no podemos permitir que personas como estas, sin ningún escrúpulo, se queden lactando del Estado en beneficio personal y nunca en beneficio del pueblo salvadoreño. Y nosotros vamos a exponer a estas personas, ¿verdad?, públicamente, para que sea el pueblo salvadoreño también que diga: eso no puede seguir de esa manera, porque no podemos ocultarlos, no podemos ser cómplices simplemente volteando la cara a una realidad que está viviendo este gobierno. Este gobierno ha contratado miles de personas que han sido prácticamente ¿cómo se dice?, para andar en campaña. O sea, una piñata, lo han ocupado al Estado como una piñata política, ¿no? Es una piñata. Y entonces hay muchísimas personas que sí ejercen su trabajo de manera correcta, que han sido contratadas de manera correcta, que están sirviendo a la población salvadoreña. Esas personas no tienen que temer. Cada una de las personas que escucha este mensaje tiene que saber en qué posición se encuentra. Si tiene un temor, es porque precisamente se debe a estas personas y no está haciendo bien su trabajo. Pero si está haciendo bien su trabajo, ha sido contratado de manera correcta, pues no tiene nada que temer de un gobierno de Nayib Bukele, que siempre ha respetado los derechos laborales. Siendo el partido Nuevas Ideas el partido que va al gobierno, ¿cómo piensa tender puentes con la oposición? Particularmente Arena, que es el partido mayoritariamente votado, y tener a la base pues los discursos que se han generado, tanto de un lado para otro, pregunta un televidente. Y también hace referencia a lo que él hacía
el diputado, en referencia al diputado Portillo. Portillo Cuadra. No, bueno, con el tema de Portillo Cuadra, realmente un llamado al diputado a tal vez pedir una disculpa pública, ¿verdad? Porque es lo menos que puede hacer después de haber dicho esto del basurero de Soyapango. Realmente creo que es una persona desubicada, creo que él no entiende que se debe al pueblo salvadoreño. Él salió diputado por San Salvador, ¿verdad? Por el departamento de San Salvador. Soyapango seguramente le entregó sus votos, y esa forma de responder a sus votantes y al pueblo de Soyapango, que es un pueblo honesto, ¿verdad? Un pueblo que nosotros pues, visitamos permanentemente en nuestras actividades territoriales, es de parte del diputado Portillo Cuadra nefasto totalmente, es indignante. Y yo creo que lo mínimo que puede hacer es pedirle una disculpa al pueblo de Soyapango, ¿verdad? Hay una pregunta también acá que está formulando un televidente y que se refiere a elecciones internas de Nuevas Ideas. ¿Cómo va a ser el trabajo de Nuevas Ideas para elegir sus cuadros de cara a las elecciones? Bueno, eso va amarrado a la pregunta que nos hiciste antes de irte a comerciales. Nuevas Ideas está siguiendo su rumbo como Nuevas Ideas, ¿verdad? Específicamente. Estamos ahorita fortaleciendo el partido, acaba de pasar la elección, prácticamente tenemos 2 meses de haber pasado la elección presidencial, pero el trabajo territorial, el trabajo grupal se está haciendo. Y te voy a poner ejemplos. Hace 2 semanas estuve en Santa Ana, por ejemplo, el sábado de hace 2 semanas. Estuve en Tepecoyo el miércoles pasado. Estuve en Mexicanos en un evento muy bonito que, dicho sea de paso, fue conmemorando el Día de la Tierra en el mes de abril. 700 personas se encontraban. 700 personas, llegaron emprendedores también que llegaron a exponer sus productos. Hay que apoyar el emprendedurismo en este país y agradecerle a todas las personas, a los miles y miles de salvadoreños de Nuevas Ideas que están teniendo trabajo territorial en sus municipios. Ahora, obviamente este es un proceso, Neto, no tenemos que hacer las cosas a la carrera. Yo no sé cuál es las ansias hay veces de querer hacer las cosas a la carrera, cuando vamos a hacer las cosas bien. Las vamos a hacer en su momento adecuado y a la hora adecuada. Para que el partido, ahorita somos la primera fuerza política, te lo digo muy humildemente, pero muy honrado también, para que podamos seguirla fortaleciendo, y eso es lo que vamos y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Ya están establecidos los cuadros territoriales, que es parte de la estructura de organización, ¿no? Claro, mira, en cada departamento. Eso desde que comenzamos. Hay distintos grupos en los departamentos, hay distintos grupos en los municipios. Los cuadros, los referentes ahí están, pero recordemos que nosotros no nos queremos parecer a los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo queda Gana en esto, solo permíteme. Queremos ser y somos un movimiento social. Ahora, Gana sigue su camino como Gana. Nosotros obviamente estamos muy agradecidos por el puente que nos tendieron en el momento difícil que ya sabemos, cuando el Tribunal Supremo Electoral a todas costas estaba bloqueando a Nayib Bukele para su candidatura. Pero nosotros como Nuevas Ideas seguimos nuestro camino como Nuevas Ideas 100%. ¿Qué papel va a jugar, pregunta alguien acá, la figura del vicepresidente en el gobierno? Bueno, el vicepresidente ha sido delegado por el presidente Nayib Bukele como la persona encargada de ver el tema de las ICIES, y lo hizo público, si no mal recuerdo, en La Unión o en Usulután, uno de los eventos que tuvimos ante el pueblo salvadoreño en campaña. Y bueno, ya solo eso es un trabajo impresionante, pero seguramente tenga otros cargos relevantes, ¿verdad? El vicepresidente es una persona muy técnica, muy preparada, que ha sido reconocido internacionalmente, es uno de los mejores abogados de este país, y bueno, es un lujo tenerlo de vicepresidente. Por fin podemos decir que hay vicepresidente en El Salvador. Y con respecto a lo que mencionabas antes, Ernesto, decirte que la riqueza de Nuevas Ideas es precisamente esa horizontalidad que nosotros manejamos, ¿verdad? Hay diferentes grupos, hay diferentes liderazgos, y a través de todo el país lo importante es hacer crecer este movimiento, porque somos más que un partido político. Nosotros no somos un partido tradicional en el que yo soy jefe de uno, el otro es jefe mío. Eso no funciona de esa manera. Nosotros funcionamos trabajando en equipo, porque de esa manera es que pretendemos cambiar las cosas de este país. Bueno, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles el que me hayan acompañado en esta primera aproximación de estos acontecimientos importantes que vamos a seguir midiendo el cálculo de ellos. Estamos a las puertas de la toma de posesión, de conocer el gabinete de gobierno y también del resto de actividades y de medidas que sin duda alguna como gobierno la población está a la expectativa de verla. Gracias, Federico, por haberme acompañado. Te agradezco muchísimo. Mario también. Gracias, Ernesto, y un placer estar aquí en Canal 21.
Gracias. Nos vamos desde luego a la pausa y regresamos. Vamos a, desde luego, en la segunda parte, también a tratar aspectos que tienen que ver con la erradicación de la violencia sexual en la niñez. El esfuerzo que están haciendo dos instituciones importantes, Plan Internacional y también la organización World Vision. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Nos vamos a la pausa y regresamos. Ponle ritmo a tus vacaciones con los bailongos de verano del ISTU en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a, en nuestra segunda parte del programa, a hablar de un tema que sin duda alguna viene siendo también motivo de mucha preocupación por los diferentes sectores y que como país tenemos. Y se trata de ver la violencia contra los menores. Hay casos de caso que basta ver las estadísticas para comprender mejor el fenómeno. Pero para hablar sobre el esfuerzo que se hace desde instituciones en nuestro país, me acompañan esta mañana la licenciada Carmen Elena Alemán, directora de país de Plan Internacional El Salvador. Gracias por acompañarme. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias. También me acompaña Laura del Valle, directora nacional de World Vision. Gracias también por acompañarme. Muchas gracias. A ver, hablando, y quizás antes de poder entrar en detalles, ¿cuál es el diagnóstico general que se tiene sobre el tema de casos de violencia, los casos y especialmente aquellos que tienen que ver contra los menores? Bueno, primeramente poner un poco en contexto. Hemos estado recientemente, en la semana pasada, el 4 de abril, conmemorando el Día Nacional para erradicar la violencia sexual contra niños y niñas. En el año 2011, se declara este día como un día para pensar, para reflexionar, para que como país reflexionemos cómo estamos abordando la violencia sexual contra la niñez. Sabemos que todavía es un reto a nivel mundial. Les quiero compartir, según UNICEF, en el año 2017, 1.1 millones de niños y niñas han sufrido violencia sexual en América Latina. Y El Salvador se encuentra entre los primeros 4 países, solamente antecedido por Haití, Venezuela y Brasil. Es decir, en América Latina, El Salvador es de los 4 países en el que todavía se están dando muchos hechos de violencia sexual contra la niñez. ¿Y qué es violencia sexual? Yo creo que también tenemos que definir un poco qué incluye la violencia sexual. Y ahí estamos hablando de violaciones, de estupro, de agresiones sexuales, de abusos sexuales contra la niñez. ¿Y cuál es el problema con esa situación? Y es que no necesariamente siempre tenemos un abordaje completo, una comprensión completa de la situación, porque las estadísticas nacionales obviamente muestran únicamente lo que las familias, lo que los niños y las niñas deciden hablar, lo que deciden decir, miren, esa situación me está pasando, ¿verdad? El problema es que la falta de denuncia todavía es una situación que se da, ¿verdad? La falta de denuncia no posibilita que se tenga una comprensión completa del problema. Les quiero compartir que como Plan Internacional realizamos un estudio de la violencia sexual contra la niñez que comprende el año 2013-2017, y ahí se mostraba que los datos que registra la Policía Nacional Civil son alrededor de 11.866 casos de violencia contra la niñez. Lo relevante es que luego, cuando se hace un estudio a través del Instituto de Medicina Legal, únicamente se reportan 10.630 casos. Y de esos casos, lo que se han iniciado un proceso judicial son únicamente 1.856 casos. Es decir, en este estudio que Plan Internacional realiza en estos 5 años, se puede notar claramente que la población inicialmente acude a la Policía Nacional Civil poniendo una primera denuncia, ¿verdad? Pero desde ese primer momento hasta llegar a un proceso de denuncia y de realmente iniciar un proceso judicial, únicamente el 10% de la población víctima sigue un proceso judicial.
Y después de eso tenemos que seguir un paso más allá, ¿verdad? Después de iniciar un proceso judicial, ¿cuántos de estos casos realmente terminan siendo juzgados y procesados de acuerdo al Código Penal? Y es únicamente el 2%. Es decir, del total tenemos un diagnóstico denunciados, bastante desalentador entonces en esa materia. Definitivamente. Es decir, y bueno, alentador porque también le da la pauta para poder proyectarse con políticas o con programas de atención, ¿no? Sí, a mire, corregir el fenómeno. Tiene doble sentido, ¿no? Mire, realmente como país tenemos un marco normativo bastante fuerte, bastante riguroso. Digamos que esa es la parte alentadora de la situación, y es que como país tenemos todo un sistema de protección de la niñez bastante definido, bastante robusto. Tenemos todos los protocolos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en la Policía Nacional Civil. Eso es lo robusto. Ahora, ¿qué es lo desalentador del caso? Es que siguen sucediendo muchas violaciones y vulneraciones de los derechos de la niñez. Veamos cuál es la lectura que tiene World Vision, licenciada del Valle. Ustedes también, a lo largo de su presencia en el país y en los últimos años, han estado apostándole a concientizar con campañas que vayan precisamente bajo la lógica de erradicar la violencia contra los niños, el maltrato infantil, campañas contra la violencia en general, Sí. A ver, ¿cuál es el diagnóstico primario que nos ubica para comprender mejor el fenómeno en nuestro país? Bueno, estamos hablando de los efectos, ¿verdad? Los efectos que la violencia genera en los niños y las niñas, y las estadísticas que no dejan de ser alarmantes, son tremendamente alarmantes, porque solo en lo que va del 17 al 18, a través del Ministerio de Salud, que forma parte del sistema integrado, se han detectado 4.554 casos. De esos, el 70% son de niños menores de 18 años, niñas y niños. Entonces, eso es tremendamente alarmante. Pero World Vision también, buscando siempre incidir en las causas que generan violencia, se ha dedicado a hacer estudios también longitudinales a través del Ministerio de Salud, que forma parte del sistema. A hacer estudios longitudinales, y en América Latina lo que sucede es que también estamos normalizando la violencia. La percepción que los latinoamericanos tenemos de lo que es violencia o no contra los niños y las niñas cada vez tiende a ser de forma tolerante. Eso nos lleva a también ese estudio que hicimos con Ipsos a través de un estudio longitudinal en América Latina, también nos dice de que hay esperanza, porque las personas también esperan que el 87% de las personas espera que a lo largo de la vida que ellos tienen, ¿verdad?, la violencia va a disminuir. Pero sin embargo, hablando sobre las causas también, hicimos recientemente el año pasado un estudio que se conoce como experiencias adversas en la niñez. ¿Y qué significa eso? Significa que todas las personas que ahora probablemente somos adultos, padres, madres y cuidadores, fuimos entrevistados para saber cuáles experiencias adversas tuvimos. Y dentro de esas experiencias adversas está el abuso sexual, están también la falta de cuidado parental, está también la humillación. ¿Y cuál es la razón de estudiar las experiencias adversas? Es que una persona, entre más experiencias adversas haya vivido durante su niñez o a lo largo de su vida y no hayan sido atendidas, tiene una alta probabilidad de transmitirlas a la nueva generación. Y eso es decir, que si son padres y cuidadores, ¿verdad?, estas van a reproducirse. La negligencia física, la disfunción familiar, el abuso psicológico, el abandono, que es una de las experiencias adversas más tremendas para un niño y una niña, y la negligencia afectiva, van generando una generación que va a transmitir. Pero también hay factores a favor, hay factores protectores que tienen las familias, y entre esos factores protectores nosotros aducimos que para los niños y las niñas es esencial poder contar con la seguridad y la confianza de un adulto al cual acudir. Cuando los niños y las niñas no tienen una persona de confianza a la cual acudir, no se sienten protegidos, entonces las vulnerabilidades se aumentan. Es decir, como sociedad le hemos fallado entonces, Sí,
realmente no hemos podido detener ese ciclo de violencia, porque cuando el ciclo de violencia comienza en la niñez, y sobre todo en las niñas y las niñas, eso va a tener implicaciones para que más adelante en su vida de adulta también siga ese ciclo de violencia. Pero una sociedad se norma y se rige por leyes políticas o... A ver, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué ha fallado en el país? Voy a hacer una pausa y regresamos un poco adentrándonos en ello, porque el diagnóstico me hace ver, bueno, sí, han habido esfuerzos, pero no lo suficiente para detener esto. Hay diversos estudios que muestran, sin duda alguna, y hemos estado colocándolos en pantalla, que realmente la situación sigue siendo premiante. Pero vayámonos a la práctica, pues ahí basta ver los casos recientes, estos jóvenes, por ejemplo, estudiantes del occidente, que se supone se extraviaron, fueron a dar, y ahí está un problema, tal vez no directamente de violación de sexual como tal, lo estamos hablando, pero en el país hay un problema serio de violencia, perdón. Exacto. Y yo creo que todo tiene que ver precisamente con un punto de partida. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que ha fallado? Las políticas como tal, o como sociedad realmente también estamos teniendo nuestras grandes fallas. Voy a hacer la pausa, son las 7:35 minutos. Información de tráfico en cuestión de minutos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta El Paso, El Jaguar. Vámonos a la zona sur de nuestra capital. Precisamente ahí vemos un lento tráfico, por qué no decirle un congestionamiento de magnitudes largas, si queremos verlo así en distancia, ¿no? Sobre todo cuando en el hermano cercano, ¿verdad? Se hace el embotellamiento y que llega hasta esta zona. Preciosa imagen para ponernos en perspectiva de lo que está ocurriendo en esta importante zona de nuestra capital. Así está el tráfico. Si usted piensa conducirse por esta zona, sepa que va a tener atrasos por esto. Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Carmen Elena Alemán, directora de País de Plan Internacional, El Salvador. Laura del Valle, directora nacional de World Vision. Ambas organizaciones en un balance de cuáles han sido los trabajos que se han hecho precisamente enfocados a demandar una mejor forma de políticas que contribuyan a minorar la violencia sexual en la niñez y por supuesto la violencia en todo su género. A ver, dejé planteado un poco, una vez teniendo a la mano esta estadística que hemos estado mostrando y también el diagnóstico general de ustedes como responsables de estas instituciones, ¿qué es lo que ha fallado, la política o la sociedad como tal? Bueno, a nivel de país tenemos un sistema de protección bastante robusto y que ha ido madurando poco a poco y en el cual nosotros formamos parte de él, ¿verdad? Pero a nivel de Estado, a nivel de política pública, eso es importante. Pero hay otros niveles donde también se deben conjuntar esfuerzos. Como usted muy bien decía, la escuela. La escuela debe también ser un lugar seguro,
amigable con los niños y las niñas, y donde ellos y ellas puedan desarrollarse y saber cuidarse a sí mismos, como cuidar de otros. Por eso es que nosotros desde el 2017 al 2021 tomamos un rumbo muy claro y específico de que toda nuestra programación iba a ir orientada a la prevención de la violencia en general. Y estamos trabajando precisamente capacitando y dando herramientas a los padres y las madres, porque muchos desconocemos qué hacer ante una situación o cómo proteger muchas veces a nuestros hijos. Estamos trabajando con los maestros y las maestras, formando, por ejemplo, fortaleciendo la primera infancia con una metodología que World Vision ha desarrollado que se llama Crianza con Ternura, precisamente para que los maestros y las maestras puedan desde la primera infancia empezar a generar espacios muy acordes a los niños y las niñas, y también dándoles el afecto, la consideración y el respeto a sus derechos. También estamos trabajando a nivel de la comunidad, porque la comunidad juega un papel muy importante en cuanto a la protección de los niños y las niñas en su entorno. Y es así como recuperamos espacios en asocio con cooperativas, alcaldías e iglesias, para que los niños y las niñas también puedan interactuar entre sí de una forma sana y propositiva. Entonces estamos trabajando en distintos niveles, porque la solución no solo viene con las políticas públicas, viene también con el comportamiento que nosotros tenemos frente a la violencia y frente a la vulneración de derechos de los niños y de las niñas. Y por eso es importante educarnos todos en distintos sentidos, ¿verdad? Y estar alertas constantemente cuando veamos casos de cambio en los niños y las niñas. Por eso es que nosotros impartimos incluso talleres para mostrarles a los padres y cuidadores cuáles son los signos y señales para cuando un niño o una niña ha sido violentada de cualquier manera, y cómo poder actuar proactivamente para disminuir el impacto que eso tiene. Bueno, hemos llegado como sociedad a digamos, como quizás a acomodarnos y entender que el fenómeno es general, pero ¿Cómo está funcionando la política pública, la política de seguridad, la política de atención, ¿no? Tenemos un CONNA que tiene integrada a muchas organizaciones, pero a la base lo que tenemos buenas leyes, entiendo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo el fenómeno? Bueno, mire, aquí yo creo que tenemos que abordarlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Y es que primeramente, como hemos reiterado, tenemos un sistema nacional de protección robusto, tenemos una ley, la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia. La LEPINA, ¿verdad? Que es la LEPINA, justamente, que rige el CONNA. Claro. Tenemos todos estos marcos normativos robustos. Ustedes trabajan con ellos también, ¿no? La sociedad civil es parte del CONNA. Están ahí los ministerios, el Ministerio de Seguridad, de Hacienda, están todos los ministerios juntos en el CONNA. Y organizaciones muy activas como las de ustedes. 40 años en El Salvador, creo que. 44. ¿Sí? 44. ¿Y nosotros ustedes? tenemos 43 también. años. Plan Internacional, 43 años. Qué bien. Ahora, entonces, ¿qué pasa? O sea, hay realmente una intención del Estado de tener marcos normativos, pero de la intención a la articulación estamos realmente en un trecho bastante diferente, digamos. Estamos como organizaciones siempre trabajando junto al Estado para generar un fortalecimiento intrainstitucional. ¿Qué pasa? En un momento un niño o una niña es víctima de violencia, digamos, violencia sexual, cualquier tipo de violencia. Ese niño o esa niña tiene la oportunidad de ir a una institución para empezar un proceso de denuncia. Esta persona, este niño puede ser revictimizado en ese proceso porque no hay una articulación intrainstitucional. Este niño tiene que ir a hablar a la Policía Nacional Civil como primera instancia, pero después, para poder empezar todo un proceso judicial, tiene que acercarse al Instituto de Medicina Legal, a la Fiscalía. En todo ese proceso realmente falla el sistema, porque el niño o la niña se siente literalmente desprotegido. Ya no sigue este proceso de denuncia porque se siente revictimizado y no apoyado. Ese es el punto de vista del Estado. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad? Y es que realmente como sociedad no estamos realmente generando un entorno protector a la niñez. No tenemos mecanismos comunitarios de protección. Por eso es que como Plan Internacional estamos trabajando a nivel comunitario en generar entornos protectores. Es decir, que la comunidad, la familia, la escuela se una en torno al niño y pueda identificar junto al niño cuáles son esos riesgos y esas amenazas
que están acechando realmente su integridad física, su integridad emocional. Entonces pensamos que realmente tenemos que pensar como sociedad juntos en una solución a este problema de violencia que tanto está afectando a nuestra niñez. Y eso no es solamente solicitando y demandando al Estado, eso es también trabajando a nivel comunitario, integrando los diferentes actores, diciéndole a un padre, a una madre, cómo tiene que identificar cuáles son los signos de violencia que están afectando a su niño y a su niña. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que es una expectativa muy positiva, ¿verdad? Porque incluso en su plataforma se habló mucho de la primera infancia, que es el punto esencial donde podemos construir y nutrir, ¿verdad?, una generación libre de violencia. Por ahí podemos comenzar. Entonces nuestra expectativa es muy positiva. Y siguiendo el tema de cómo se articula el Estado y cómo se articulan las leyes, yo creo que ahí hay una excelente oportunidad de seguir fortaleciendo esa articulación. El Ministerio de Salud, la educación, ¿verdad?, el CONNA, el ISNA, las redes de atención compartida, todas articulándonos en esfuerzos, podemos detener y podemos facilitar los procesos de denuncia y de restitución de derechos para las personas que han sido violentadas. También la ley de prevención contempla la restitución del daño a las personas, del daño a los niños y las niñas. Debe de haber atención psicológica, debe de haber realmente un cuerpo que vaya protegiendo a los niños y las niñas y no los vuelva a revictimizar constantemente. Miren, preguntarle a un niño o una niña ¿qué te ha pasado? Se lo pregunta la trabajadora social, se lo pregunta el psicólogo, se lo pregunta en el juzgado. Miren, es una cosa que realmente el niño o la niña o el adolescente desiste porque cada vez que le preguntan es un dolor por el que pasa esta persona que no puede describirlo. Nosotros encontramos formas incluso cómo trabajar con los niños y es a través del dibujo. El dibujo expresa mucho de los sentimientos de los niños y las niñas y de cómo han sido abusados. Los colores tienen implicaciones importantes. Cuando los niños pintan en gris, en negro, con muchas manchas, eso está implicando la gran convulsión que ellos tienen interna, ¿verdad? Es el reflejo de lo que viven o están viviendo, ¿no? Exactamente. Y eso hay que poner atención, porque aunque sean muy chiquititos, miren, es tremendamente alarmante cómo el Ministerio de Salud da a conocer las estadísticas de niños que son abusados desde los 0 años. ¿Qué papel juega, entrando un poco en esta materia de Estado, ¿no? El caso de las alcaldías, el caso de la escuela, el caso de la iglesia, el caso de la localidad como tal, ¿no? Mire, es un papel realmente ¿Trabajan ustedes con ellos? Sí, definitivamente, mano a mano. ¿O se van solo con la parte de gobierno gubernamental? ¿No? Nosotros tenemos incidencia a diferentes niveles. Tenemos a nivel comunitario y a nivel nacional. Trabajamos de la mano, obviamente, con el Estado, con todas las instituciones, los ministerios. Porque el gobierno más cerca de la gente en su momento es... El gobierno local. Es el gobierno local. Es el gobierno local. Correcto. No podemos intervenir en las comunidades si no estamos trabajando de mano a mano con el gobierno local, con las municipalidades. Para eso... hay todo un mecanismo, están las juntas locales de protección que integran también a los consejos municipales. Hay comités comunitarios de prevención de violencia, así se llaman, donde somos parte como Plan Internacional, como todas las organizaciones que están en las comunidades y es donde se trata de generar este entorno protector del que hemos estado hablando. ¿Y El Salvador tiene zonas específicas que muestran mayor número de casos en particular? Sí. Bueno, definitivamente, depende de qué tipo de violencia estemos hablando. Y realmente la violencia se tipifica en varios casos, ¿verdad? Pero bueno, por mayor concentración poblacional, definitivamente es San Salvador. Es San Salvador. Agresiones a menores sexuales, si lo queremos ver desde cero. Mire, hay toda una estadística, son 19,000 amenazas o vulneraciones a derechos que se recibieron en el CONNA. Y de esas, el 51% son derechos a la integridad física, es decir, la mayor parte de vulneración en derechos de la niñez está en integridad física. Quizás, sí, por favor. Quizás otra de las cosas más alarmantes que también nos muestran estas estadísticas es que las agresiones a los niños se dan en los círculos más cercanos. El círculo más cercano que es su familia, es su entorno. Del 80% de los casos de niños y niñas que son agredidos,
el 70% son personas conocidas, son personas muy cercanas, no es muy extraño. Ahí están padrastros, padres, hermanos, tíos, están también en un 20% más pequeño, vecinos. Entonces, por eso es que trabajar con la comunidad, trabajar con los actores locales es clave, porque ellos pueden volverse, así como ahorita podemos hablar de que son agentes agresores, pueden volverse en agentes protectores de la niñez. Fundamentalmente la familia, independientemente de la composición que tenga, debe crear un entorno positivo, favorable al desarrollo de los niños, y ninguna agresión, sea física, sea psicológica, sea sexual, debe de tomarse como normal, en ningún caso. Debe acudirse a la instancia correcta. Hay teléfonos que el CONNA tiene, una línea, el CONNA, donde pueden denunciar los casos de abuso para los niños y las niñas. Ok, prevención y presupuesto. Hablemos de esto cuando regresemos, a ver cuál es la lectura que ustedes tienen sobre los factores preventivos. Como bien lo dice, hay que examinar bien la familia. Me pregunto, bueno, ¿cómo está la familia también? Sabemos que existe una segregación, ¿verdad? Hay familias desintegradas hoy en día, producto de muchos factores, incluyendo el tema de la migración, que es un factor que también golpea fuertemente. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Hablar de políticas y de factores que provocan violencia. Hay que también examinar, y aquí va un mea culpa, los medios de comunicación también en función de sus programaciones como tal. Perdón, me decía que quería agregar otro elemento. Sí, hemos estado hablando justamente de prevención y de cuánto tenemos, cuál ha sido presupuesto. exactamente, cuál ha sido nuestro foco en esto. Retomar el estudio que como plan internacional hicimos entre los años 2013 y 2017, cuando estudiamos cuál era el foco, hablando específicamente de violencia sexual, y es que definitivamente es el tema de la atención, no prevención. En estos años únicamente se invirtió el 0.5% del presupuesto de todo el Estado para atender los casos de violencia sexual. Es decir, la mayor parte de este presupuesto estaba destinada al Ministerio de Salud para la atención de casos de niños y niñas que han sido violentados, pero no tenemos en este momento un foco de prevención, y en esto sí quiero resaltar y felicitar realmente la iniciativa que ha realizado el CONNA, porque lanzó una campaña, creo que todos fuimos espectadores de esta campaña muy positiva, que está invitando a identificar a las familias el tema de cómo prevenir la violencia. Y también quiero aprovechar este espacio porque creo que parte de desconocimiento de las familias a la hora de ser violentadas. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña es violentada en la familia? Yo creo que tenemos que saber cuáles son los mecanismos de denuncia, ¿verdad? Y para eso quiero enfatizar que una de las formas de denuncia no necesariamente tiene que ser no tenemos que generar una denuncia formal, basta con que la familia avise, y hay una gran diferencia entre lo que es un aviso y una denuncia. En ocasiones las familias tienen temor a denunciar porque implica obviamente decir el nombre, decir el hecho, irse a acercar a una institución, pero no, sabe que el 88% de los casos que son registrados en el CONNA han sido casos únicamente avisados, es decir, se llama a una instancia, ya sea a la Policía Nacional Civil, a la Junta Local de Protección, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la instancia más cercana en la comunidad, se hace un llamado y se dice, yo conozco un caso de un niño o una niña que está siendo violentada. No tiene que dar el nombre, no tiene que exponerse a ese temor de ser después, tener una represalia por haber avisado, pero tenemos que hacerlo. O sea, lo que quiero aprovechar este espacio es para realmente generar ese aviso, esa denuncia y poder decir cuando un niño o una niña está siendo violentada. También quiero agregar, no necesariamente un niño o una niña tiene que ser acompañado por un adulto, y ese es un paso que también como país hemos dado. Si una niña, siendo menor de edad, o un niño está siendo violentado, ella misma puede acercarse sin compañía de un adulto a una de estas instancias, nuevamente al CONNA, a la Junta Local de Protección, que es el CONNA,
a la PNC y decir, me están violentando. Ahora, hay que fomentar mucho esa cultura porque es muy poca. Exactamente, por eso es que abro remarcarla así, por ¿no? eso es que abro este espacio, justamente, porque hay desinformación y hay desconocimiento a nivel comunitario qué hacer. Entonces, por eso es que es importante realmente que conozcamos que también tenemos instituciones de apoyo, como por ejemplo Plan Internacional, que estamos trabajando en la zona paracentral del país, que también los niños y las niñas se pueden acercar a la persona del plan y poder decir, bueno, a mí me están violentando mis derechos. Eso, ¿por qué lo sumo? Porque realmente a nivel nacional tenemos bastante foco de atención a la violencia, pero no estamos viendo cómo prevenir y cómo generar estos entornos de denuncia y estos entornos protectores. Ahora, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan y que han detectado, sobre todo cuando se trata de ver de que a pesar de las políticas públicas, pregunta un televidente, el problema se sigue dando? Quizás ya para reflexionar, porque se nos fue el tiempo, licenciado. Sí. Bueno, realmente lo mencionaba yo, hemos venido en una cultura de violencia que se transmite generacionalmente. Y por eso es que este estudio de las experiencias adversas en la niñez que se hacen adultos nos ha mostrado que más del 70% de los adultos han tenido estas experiencias adversas y por consiguiente las transmiten. Hemos empezado a naturalizar así la violencia con los niños, pero no. Las instancias que trabajamos con la niñez como el centro de nuestra atención, estamos sensibilizando también a las comunidades, a los maestros, para entender cómo atender a un niño y una niña si éste llega a ser violentado. Pero antes de eso, cómo trabajamos con los niños y las niñas para prevenir la violencia y para que ellos y ellas no sigan en ese círculo, si no sean parte. ¿Se está haciendo lo correcto? ¿O hay que examinar las estrategias de atención a este flagelo? Yo creo que hay que examinarlas, pero estamos trabajando en la línea correcta, porque el Estado trabaja en la parte de formación de leyes, de instituciones, de procesamiento, de procesos. Nosotros como organizaciones basadas en la comunidad, World Vision trabaja en 860 comunidades en el país, en 7 departamentos, y tenemos ahí una red de voluntarios, una red de trabajadores que está concienciando a todas las instancias para prevenir el abuso y la violencia contra los niños y las niñas. Ok, quiero agradecerles el que me hayan permitido así en este tiempo compartir la experiencia que como instituciones tienen en esta materia y dejar el sabor y la atención en las nuevas autoridades para ponerle énfasis a su política pública preventiva para evitar estos cuadros estadísticos que son lamentables en nuestro país. Gracias por haberme acompañado. No, muchísimas gracias. Sí quiero enfatizar su último llamado y es justamente al nuevo gobierno que nos unamos, ¿verdad? Que generemos realmente una alianza, una sinergia con la sociedad civil, porque vamos a estar trabajando juntos con este tema. Porque los retos son grandes. Gracias también. Muchas gracias. Gracias a ambos, las quiero agradecer por habernos acompañado. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.